nada teme, hombre. Regresamos, terminamos ya con el tema de la reforma energética por este programa, porque hay muchos otros temas, pero lo vamos a seguir abordando porque va a dar para mucho, va a ser el tema de la discusión nacional. Esperemos que no se salga tampoco de los cauces, esperemos que haya madurez. Ahora, donde ya no hay madurez y donde ya se excedieron todos los cauces, es en Michoacán. El estado de Michoacán es la personificación de la ausencia del Estado, de la autoridad, no solo porque no tienen gobernador, que lamentablemente padece una enfermedad al parecer grave, sino porque no hay autoridad en ningún sentido, no hay policías, y los policías que hay están cooptados por el crimen organizado. Ahí la tributación, ahí se hicieron una reforma tributaria muy eficiente, porque son los grupos criminales los que pasan a cobrar los impuestos directamente a tu negocio. Entonces, vemos ahí como... y no gastan papel en el recibo. Y no gastan en nada, al contrario, y de buenas. Entonces, vemos, ya fuera de sarcasmos y de broma, como el estado de Michoacán pues lleva muchos años siendo el frente de batalla de una guerra perdida. Y no es la guerra de Calderón, fue la guerra de Fox, fue la guerra de Calderón, es la guerra de este gobierno, es Michoacán. Y la verdad es que esta semana, y lo pongo sobre la mesa, yo escuchaba algunos comentarios de funcionarios federales, locales, escuchaba al gobernador interino, Jesús Reina, y la verdad es que era un déjà vu, ¿no? Sentíamos que ya habíamos vivido esta película. Me recordó al presidente Calderón enfundado en su casaca verde, un poquito de frente a los soldados. Holgada. La película de Michoacán, Gerardo, ya la vimos, pero parece que verla una segunda vez en este sexenio es algo peor, ¿no? Está peor porque aquí sí está claro que hay un control territorial de grupos delictivos. Está claro que ha permeado la delincuencia, no solo en estructuras policiales, sino en estructuras administrativas, y ha doblegado a los presidentes municipales. Algún michoacano decía que pues debe empezar por hacer un pacto para que los presidentes municipales no pagaran las cuotas que son obligados a pagar, ¿no? Ellos mismos. Esto empezó jugando, algunos empresarios empezaron jugando para proteger el precio de sus cosechas y luego fueron víctimas de las mismas, ¿no? Entonces hay cosas tan graves como que un líder de los grupos de autodefensa, cansados ya de las vejaciones de estos grupos, que acusa que la esposa del gobernador actual es hermana del esposo de la tuta, ¿no? Del líder del vocero de la familia michoacana. Sí, del líder de la familia michoacana, ¿no? Que son hermanas. Y aunque el gobernador en funciones lo niega, pues tal parece que efectivamente son hermanas, ¿no? Entonces que hay un vínculo ahí perverso y complicado, Michoacán, tremendo, y que sin un gobernador constitucional, yo creo que el Estado mexicano debería buscar, instrumentar una estrategia de carácter político con una desaparición de poderes. Yo sí creo que están las condiciones dadas precisamente para eso, para limpiar un poco el Estado, poner unas estructuras operativas que tengan fuerza, presencia, y que desde el Estado puedan empujar las estrategias a seguir, porque hoy en día pues un gobernador minimizado, con un trasplante de riñón, de hígado que le hicieron. El gobernador interino acusado de ser concuño del líder de los malos. No existe. Y no existe gobernador. Presidentes municipales que tienen que pagar cuotas para que no los eliminen, ¿no? Autoridades municipales infiltradas, policías y todo. Un conflicto magisterial también brutal y endémico, ¿no? Emboscan policías, pero entonces yo creo que el problema va más allá. Creo yo que a pesar de las acciones de gobierno encaminadas a brindar seguridad a la ciudadanía, creo yo que no está funcionando porque tienen base popular estos grupos. Ese es el problema de fondo. Este problema es que no están actuando como una guerrilla ajena, no, tienen base de protección en las clases más protegidas, que son beneficiadas por esos grupos, tienen soporte, ¿no? Entonces, y ojo con las autodefensas que... Las autodefensas. Entonces, absolutamente permeables. ¿Quiénes son? ¿De dónde se financian? ¿De dónde tienen armas largas?
del uso exclusivo del ejército. Pero entonces seguir igual con un gobernador interino débil, Sin secretario de gobierno, sin secretario de procurador. gobierno, Se le fue el de finanzas también. yendo a hacer declaraciones allá y a reuniones de gabinete, de seguridad. Oye, yo Va a funcionar, pero yo creo que compro la falta idea más. ahora. Desaparecer poderes sería poner en la ley algo que sucedió ya. Es decir, ¿cuáles poderes? Por eso, Sería nada más la declaración formal de un Estado que ya está, o sea, una condición que ya se da. y poner un grupo de gentes con un perfil político y de operación importante que permita generar condiciones de otro tipo en el Estado, ¿no? Oye, la última vez que se desaparecieron poderes fue en Hidalgo, ¿no? Fue No el sé. Senado, el Senado de la República es quien tiene esa facultad, y la última vez fue evidentemente 70s. Luis Ah, ahí sí Echeverría, no me acuerdo, fue- al doctor Miranda. Sí, o Bierich fue antes o fue después. Fue Porque el también- después. Manuel Miranda, ¿no? Fue despuésito Biebrich. Fue después Carlos Mando Biebrich. De Sonora. Pero vaya, el caso que, en primer lugar, o sea, el problema de Michoacán es un problema que vimos venir hace décadas. Sí. O sea, es hace décadas. Hace décadas tú platicabas con los michoacanos y te hacían mención de que había grupos de esta naturaleza, los mañosos, en fin, que había intervención y participación abierta y nadie decía nada. Creyeron que con esconder la cabeza bajo de la tierra como la avestruz, el problema desaparecía, pero ahí fue creciendo definitivamente. Luego se junta con este afán patrimonialista en el ejercicio del poder, en donde, bueno, los grupos se disputan el poder a como dé lugar. Yo no puedo entender cómo, y que me perdone el señor gobernador de Michoacán, el titular, o sea, cómo no, por elemental ética política renuncia. O sea, es evidente que no está en condiciones para desarrollar, y sobre todo en un estado, en un momento de crisis para su estado. Es que no quiere que haya otras Entonces, Es elecciones. falta de generosidad política. Claro. Yo recuerdo Tendría casos que de convocarse gente. elecciones, por eso no quieren. Pues ese es el problema, por el afán patrimonialista. O sea, el asunto sería muy fácil si tuviéramos conciencia de la patria. O sea, de ese bien superior que engloba el interés de todos, un compromiso hacia adelante del Estado y que, vaya, subordina a todos los demás intereses. Aquí no. Aquí se caiga el Estado, se caiga el país completo, yo conservo mi coto de poder a como dé lugar. Entonces, ahí es donde estamos. O sea, aprovechando el espacio para medrar, para jalar los clásicas, y aquí lo vemos muy común, la clásica crítica de la oposición convenenciera. Y critican y se desgarran las vestiduras, que cómo es posible que hagan tal o cual cosa, cuando son gobierno hacen lo mismo o peor. Bueno, le escuchaba al gobernador interino decir que la situación de seguridad en Michoacán se va a empezar a resolver en 15 días. Exagero, creo que- en 16 yo creo. o sea. Y yo creo que se dio un margen nomás para no emular a Fox con sus minutos, pero es una declaración de un cuate que está totalmente alejado de la realidad, que se ve que no tiene rienda alguna de su quiere estado. proteger el coto de poder de su partido, Claro. nada más. Ahora, Michoacán ha sido el frente de batalla contra el crimen organizado. Michoacán es la cuna de Felipe Calderón, es donde él inicia el operativo conjunto Michoacán, es donde su hermana Luisa María es candidata a gobernadora y es derrotada por Fausto Vallejo, hoy desaparecido del mapa. Pero la verdad es que yo no encuentro, entre todas las alternativas, solución a Michoacán, solución pronta y solución de fondo, por lo que dice Gerardo. No enfrentamos al crimen organizado en Michoacán, enfrentamos a las raíces del crimen organizado en la sociedad. Ahí está el problema. Estaban esta semana ciudadanos protestando por la presencia de Policía Federal y del Ejército. Claro. Eso provocó que ¿Qué se desviara interés puedes atender? el vicealmirante y lo Exactamente, ejecutaron. desviaron al vicealmirante y lo mataron. Entonces, vemos cómo ahí ya la situación tocó fondo. ¿Por qué? Porque es una sociedad cooptada. Nada, ese es el problema. Cooptada por el dinero y por el crimen. Esa es la verdad. Y luego, tenemos una desconfianza en lo que han hecho las autoridades al grado de que el líder del principal grupo criminal, que era este
Chayo Nazario, ¿no? Fue en teoría abatido en el sexenio pasado, Nadie lo vio. pero no aparece el cadáver. Y se Y dice hay que sigue reportes vivo. de prensa que dicen el señor sigue vivo. Entonces, a ese grado hemos llegado a Michoacán, donde la línea entre la autoridad La tuta y el otro. y los criminales es muy delgado. Pero el apoyo popular o la simpatía popular para esto. Yo recuerdo dos notas periodísticas de hace 15 años. Una en relación a un entrevistaban a un dueño de un bar en Monterrey. Y decía el dueño del bar que él estaba mejor trabajando con los mañosos, decía, así les dicen ellos a las personas del narcotráfico, que porque le fijaban una cuota determinada, él la pagaba y con eso se libraba de los inspectores de la presidencia municipal y toda una serie de lacras que tenía. Dice, vaya, estos señores me piden una cuota, los de la presidencia municipal nos piden bebida para los cuates, si es cumpleaños del presidente, hacerle fiesta, Chamacas. en fin, chamacas y demás. Entonces, no funciona. Había, en el caso de Michoacán, en esa misma época, el dato de que decían que en algunas comunidades agradecían que estaban ahí la gente del crimen organizado porque ponían orden. El orden que no ponía el gobierno, lo ponían ellos. Entonces ponían el ejemplo. Si a la señora Perengana el marido no le da el gasto, lo platica con los señores estos y el marido a la mañana siguiente ya le entrega el gasto sin ningún problema. Cuestiones de justicia inmediata las resuelven. O sea, ese es el espejismo con el que la gente se va. Llega un tipo, me mete dinero, crea empresas, Pavimenta la calle. pavimenta las calles y Precio de eso. las Paga la cosechas fiesta del arriba. pueblo, Exactamente, y entonces dice, bueno, paga pues, la primera comunión Es de la padrino hija. de las generaciones de los niños. de todas las vidas y por haber, y entonces, bueno, tiene una posibilidad de apoyo popular naturalita. Ahora, Carmen, ¿no es Michoacán el ejemplo más claro de que se quebró una fibra moral, una fibra ética, mejor dicho? Sí, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. No te vas a librar de la pregunta, regresando. Vamos a hacer una contestas. Se cortó la fibra y también el tiempo. Regresamos en su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión. Regresamos.